Si fuera un arqueólogo en el planeta Tierra en el año 3021, me gustaría encontrar ni más ni menos que un archivo digital que los habitantes de ese tiempo calificaran como deepfake. Encuentro una máquina. Una falsificación. Encuentro una cápsula vítrea que contiene una esfera líquida, Rudimentaria, tosca, iridiscente, con trazos rojos, azules, amarillos, naranjas, violetas, verdes. Un archivo audiovisual en el que se hace aparecer algo que en realidad no estuvo ahí frente a cámara, sino que fue agregado astuta y deliberadamente por un diseñador. En esta zona se desarrollan emprendimientos, se desarrollan empresas, se desarrollan negocios. Y algunos de estos desarrollos amenazan con arrollar el ambiente natural del lugar. ¿Quién se encarga de proteger la naturaleza y la vida de este lugar? ¿Quién cuida que no se pierda aquello que hace únicas a estas sierras? Vamos a conocer a una organización unquillense que le da voz al monte. Y el mensaje es que se agite todo lo que se pueda el recambio de gente para hacer la guardia de ceniza, aunque sea que se vengan 2 horas, pero que se vengan, que hay pocos cuerpos y muy agotados. No tengo señal, pero en algún momento tal vez te llegue. Se está necesitando gente acá en la paisanita, en el campo de John. Está avanzando el fuego y los bomberos se fueron. Mi cuerpo como herramienta de acción y anclaje entre lo que yo creo que representa ser un hombre y lo que el resto de las cosas son. Y bueno, me parece que en esas idas y vueltas y registros y fotos y videos y demás operaciones hay como lo que yo como una reivindicación y a veces me gusta pensar como en cierta idea como de altar, de ofrenda hacia ese espacio natural que nos cobija. Justo estábamos recién conversando antes de empezar sobre dónde vivimos cada uno y me quedé pensando en esto de cómo estamos en Córdoba, en la ciudad, pero vivimos en estas situaciones como muy próximas a las sierras y al estar en las sierras como un contacto como muy cercano que pienso es como un vínculo un poco como primigenio con esta relación entre nuestras prácticas y la crisis planetaria, tal como se denuncia acá o como lo querramos nombrar, como ciertas catástrofes o ecocidios o cosas que nos pasan cerca, ¿no? Como algo de la proximidad. No sé, me parece que podemos empezar contando un poco cómo vivimos, dónde vivimos y qué hacemos. Bien, bueno, yo me siento mucho más en el monte que en la ciudad, en realidad. Vengo poco. Me toca de lleno estar ahí y los recursos y la gente y las prácticas y el cotidiano se convierte en algo que forma parte de tu día a día, ¿no? Como dentro de las situaciones que en el último periodo se anclaron fuertes, como la cuestión del agua, digamos, o sea, la falta de agua que hay en las sierras. En Cabana, más precisamente, que es como donde yo vivo, en enero, en febrero no había directamente agua, ¿no? Y desde lo particular y desde lo cotidiano, más allá de lo que hagamos cada uno, cada una, es como empezar a resolver algunas cosas mirando un poco más allá de lo que estamos acostumbrados, que es que me llegue la red de agua, abre el grifo y sale agua. O sea, ya al punto de decir, bueno, a ver cómo voy a hacer para tener agua, recolecto agua, cómo puedo hacer para que llegue y así, ¿no? Como empezar a tener como otro valor de los elementos, de lo que tenemos, lo primigenio, así, de lo que vos nombrabas, lo que es palpable. Yo también lo vivo, vivo en Mendiolaza, vivo en la sierra, etcétera, pero también lo vivo como en algún punto como un problema. No lo dejo ver como una paradoja a la necesidad de estar estar cerca de otro modo de habitar y con otro vínculo con lo que llamamos naturaleza, pero al mismo tiempo como que siento que, no sé, como que la intervención es irreductible en un punto. Yo hice mi casa y tuve que sacar árboles y siento que en algún punto como que
sí, como que en algún punto estaría bueno que no esté ahí yo, digamos, ni nada, y que estaría bueno que hay una especie de paradoja que la creciente vida en las urbes y que haya más cantidad de gente en las urbes, que uno no le gusta ese modo de vida, pero también es lo que posibilita que haya capaz menos gente en afuera y que haya más espacio para... Porque también, y con esto, de lo que sí me he hecho más sensible es de los múltiples modos que tenemos de humanizar el ambiente. Y esos múltiples modos, paradójicamente, para mí muchos son amigables con el ambiente. Por una parte, el que todo lo pensemos en función de eso, de recursos. De qué de lo que está ahí nos sirve, o para el agua, para las cloacas, o para nuestra vida. Eso por una parte. Y por otra parte, para mí se hizo muy sensible nuestra relación con los bichos, por decirlo así. De algo que me he dado cuenta muy ahí palpablemente es cómo nuestros modos de domesticar el ambiente tiene que ver también con, estoy convencido de que perros y gatos son un modo de humanizar el ambiente. Es decir, de que no toleramos, es decir, si no hubiera perros, hubiera zorros, donde yo vivo, porque claro, ahí. Por supuesto. Pero hay perros y son como modos de extender sutilmente, son como modos de deforestar la fauna, ¿no? Los bichos que no son amigables, que son domésticos, que son nuestros bichos. Y hay toda una defensa del vínculo humano-animal con los perros, con los gatos, que uno podría defender, pero al mismo tiempo también es porque son tolerables y son domésticos y son acariciables y son parecidos a nosotros, y porque esos otros bichos que están ahí, bueno, nada, volviendo a tu pregunta, Agus, eso me pasa a mí, no sé a vos, que también vivís por acá. Sí, no, yo lo pensaba también un poco en relación a lo que compartimos también antes, y yo soy un poco producto de ese desplazamiento, de ser de Córdoba, pero haber estado en Buenos Aires y medio en contexto de pandemia empezar a pensar en volver, y volver era habitar ese lugar, y sí creo que se instaló un poco, sobre todo que a mí me atravesó como más puntualmente con los incendios del 2020, y los espacios como de participación política y ambiental del Valle de Parabachasca, donde un poco la pregunta era y sobre todo las resistencias a las construcciones de autovías o vías alternativas de circulación, que es como un problema en Sierras Chicas también. Como la pregunta, muchas veces me pasaba como también como un poco la paradoja desde esa, de fijar ese límite, de, bueno, ¿por qué yo sí y el que sigue no? Como decir, bueno, ¿dónde hay también un discurso moralizante de los discursos ambientalistas que a veces son peligrosos en el sentido de dónde ponen esa frontera? Porque yo veía un grupo de personas reunidas alrededor de una problemática, personas que no necesariamente eran nacidos y criados ahí, casi todos no, digamos, y a mí me hacía como un poco de ruido pensar como, bueno, está bien, porque hay algo de esta mirada más conservacionista, de decir como, bueno, dejemos las cosas como están, en vez de pensar justamente este tipo de intercambios o convivencias que nos permiten evitar esta realidad que un poco viene para quedarse de algún modo. Pienso que es pensar mejor como estrategias de convivencia. Entonces, a mí fue como un poco en ese contexto que a mí se me habilitó esta pregunta. Creo que es un poco, esa fue como mi primera como sensación de este tiempo de estar viviendo ahí. Y creo que son esos lugares donde no hay discursos totalizantes, que a partir de esa incomodidad es que se vuelve medio como un motor de la producción o de la pregunta, y decir como, bueno, ¿cómo podemos como traer como otra mirada hacia este problema, ¿no? Algo de eso. Soy Nehuen Moyano Cortés, artista visual, egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo era uno de los disertantes planificados para esta charla que se realizó hace unas semanas y no pude asistir porque estuve con COVID. Ya estoy recuperado y ahora dialogando a destiempo con el resto de los participantes. Bueno, yo vivo entre Córdoba y las Sierras, soy nacido y criado en Punilla. Y desde ahí surge mi producción artística, en la cual vinculo y relaciono mi persona con el entorno que habita. Y la relación que
que se establece entre cuerpo y espacio es absolutamente fundamental, intrínseca y a la vez siempre es mutante, se va cambiando, se intercambian. Realizo diferentes tipos de operaciones y acciones sobre el espacio y a la vez que las hago sobre el espacio, las hago sobre mí o sobre representaciones de mi cuerpo y distintas estrategias que llevo adelante para buscar vínculos. O sea, lo que vengo pensando últimamente son como los vínculos más amorosos y afectuosos que podemos tener con el medio que nos rodea, que no siempre son necesariamente los más esperados o los más simbólicos o fuertes, sino que a veces son como simples y pequeñas acciones que modifican el espacio, me modifican a mí y a la vez generan comunidad. Me lleva a pensar un poco lo que venimos hablando en esto de quiénes habitamos el territorio, cómo lo habitamos a este territorio. Y lo importante que es, digamos, que las personas que ancestralmente vienen viviendo ahí y conocen el lugar y hacen un manejo, un uso de milenario de hace años del lugar, son quienes cuidan, quienes guardianan eso. Y es muy importante preservar ese habitar ahí, para que se deconstruye cuando viene alguien de afuera y de repente habita un lugar que no conocía, traigo mis prácticas que yo vengo llevando en otro lugar, las traigo acá sin mirar a dónde estoy llegando, cómo funciona ese lugar, y de repente hay todo un bagaje cultural y manejo del espacio que se pierde, digamos. Entonces, eso es como muy importante porque ahí es un territorio que queda vacío, viene cualquier empresa, emprendimiento y hace lo que quiere. Digo, de alguna manera somos guardianes de eso, del territorio que habitamos y de escuchar quiénes lo habitaron antes también, cómo funciona cada territorio, cómo se va autorregulando, porque de alguna manera humanes somos parte de este mundo y de este espacio. Yo también quisiera que el monte en el que yo vivo, si yo no estuviera ahí, estaría mucho mejor seguro, pero en algún lado tengo que vivir también. Entonces decido en ese lugar en el que vivo relacionarme amigablemente con ese entorno y ver que si yo pongo un cerco, los animales silvestres no van a poder pasar más por ahí por donde yo estoy poniendo un cerco, porque yo tengo miedo de que me entren en mi casa o porque yo no quiero que se me escapen mis perros. Y así con cada cosa, con cada detalle, si saco el sotobosque o no lo saco, si quiero quiero aplanar porque quiero derecho, mil cosas que a lo mejor no nos lo venimos preguntando de antes, con las prácticas que tenemos o en la ciudad o en el entorno en el que crecimos. Me parece lo importante cuando de repente somos seres que nos vamos movilizando, decir, bueno, después de la pandemia mucha gente se quiso ir a las sierras, observar a dónde estoy yendo, cómo funciona ese lugar. ¿Qué es lo mínimo que yo necesito para estar ahí? ¿Cuánto abarco? Que en ese sentido, bueno, humanos, depredadores de la tierra, desde años hasta acá, y así estamos. ¿Cómo atraviesa esto que estamos charlando, sus prácticas artísticas, o si le llaman así, o si no le llaman así, capaz que digan, yo no hago eso? No. Bueno, nosotros venimos trabajando hace rato en lo que es el teatro de títeres, y en la pandemia pasó algo muy curioso, cuando fue, digamos, la primavera del 2020, fue momento de incendios, pandemia, adentro, muy pocas posibilidades de producir, digamos, algo para mostrar afuera, como que nuestro trabajo se basa principalmente en hacer funciones, digamos, con público. Y bueno, ahí surgió un proyecto que nos ancla mucho como en este tema y en la cuestión del territorio, de hacer territorio allá en Sierras Chicas, relacionado a las prácticas que nosotros venimos haciendo con los títeres, y nos juntamos con vecinos, dos vecinos, una vecina y un vecino, amigos, un realizador audiovisual y una comunicadora social. Nos juntamos y de repente era entre nosotros que hablábamos y empezamos a reflexionar y llegó una propuesta de La Luna con Gatillo, que es un medio de comunicación de acá de Córdoba, con unos años ya de trayectoria, donde lo invitan a Alexe a hacer algún material, digamos, para La Luna, y fue como, lo hagamos juntos y lo hagamos con títeres. Entonces fue como en ese momento poder poner un montón de cosas ahí
en desarrollar lo que fue Cosas Raras Pasan en Sierras Chicas, que es una serie web que sale por Portal de la Luna con Gatillo y es una coproducción con Foco en la Mano Títeres, que es el grupo del que yo formo parte. Y a partir de ahí nos empezamos a preguntar sobre el territorio, a ver qué queríamos contar, y era poder nombrar y hacer visible las activaciones de organizaciones comunitarias que estaban sucediendo en Sierras Chicas en relación a lo socioambiental, el feminismo, la agroecología y a temáticas que para nosotros era muy importante visibilizar, como poder nombrar y mostrar viabilidades, formas posibles de organizarse mancomunadamente, de la horizontalidad. Dijimos, bueno, queremos mostrar esto. ¿Cómo lo queremos mostrar? La comunicación como eje y a su vez parodiando todo eso, digamos, porque es como, bueno, encontramos ahí como dentro de lo artístico, como una beta muy particular que le da el personaje del señor Tarrowski a todas esas entrevistas y todas esas habilitaciones que tiene para charlar con la gente desde ese lugar construido. Lo encasillamos en un periodista medio cuadrado hegemónico que para él es como que le causa entre curiosidad y desconfianza todo eso que ve que sucede de esas organizaciones, cómo es que funcionan y bueno, a partir de que él en entrevistas va desglosando ese funcionamiento interno de las organizaciones, se va transformando a sí mismo, digamos, y ahí aparece como, bueno, algo de lo que buscamos en general, ¿no? Como quebrar un poco ese sentido común de empezar no sé, a abrir el abanico de posibilidades de la manera de relacionarnos. Y ese fue el momento de decir, bueno, vamos a hacer como si fuera un inventario de las agrupaciones de Sierras Chicas que están activando. Desde ese lugar artístico nos pusimos a trabajar y salieron 8 capítulos, 3 especiales y ahora seguimos. Empezamos después también a relacionarnos con Joaquín León, que es un geógrafo de CONICET sierrachiquense, nacido, criado, con el que también estuvimos buceando ahí por otras lógicas. Nos juntamos con AMU también, la Asamblea del Monte Unquillo. Hicimos algunas actividades abiertas a público, de charlas, donde participaba también el señor Tarrowski. Y bueno, haciendo comunidad, digamos, engrosando el saber cultural de donde estamos parados para saber de aquí en más cómo nos vamos a seguir manejando en el territorio en el que vivimos. Esa es como nuestra pregunta, que desde el arte tratamos de endulzarla, de ponerle humor, de ponerle ironía, de hacernos preguntas, para seguir preguntándonos eso, ¿qué hacemos en este lugar donde vivimos? Esa pregunta se hizo AMU ahora cuando fue la memoria del 15F, de las inundaciones que fueron en 2015 en las Sierras Chicas, y que nos sigue interpelando año a año esa pregunta, ¿qué hacemos en el lugar donde vivimos? Este proceso artístico empezó fue una casualidad en realidad. Empecé yendo al río, a donde yo voy de vacas. Como mis vacaciones en la sierra son a un río que está muy cerca, al cual vamos todos los días, que ahora está siendo atravesado por la autovía, que es el Yuspe. Y en ese lugar yo empecé a juntar piedras que tenían una línea que las atravesaba de lado a lado. Y justo después de este verano empezó el conflicto de la autovía, que se veía, se empezaba a ver como una línea que atravesaba el territorio. Entonces ahí medio que en ese cambio de escala entre una cosa micro a algo macro, o de una escala mucho más grande que la humana, me empezaron a interesar esos vínculos entre los distintos elementos, y a la vez que es el mismo elemento, digamos, es una piedra y es la montaña. Y bueno, entonces me autoimpuse el juntar esas piedras, que ninguna superara el kilo de peso, hasta juntar mi propio peso en esas piedras para generar este hombre no humano.
a esas piedras las dibujé a cada una, les realicé un registro como medio cientificista en base a cierta formación que tengo de la vida, tomando el dibujo como un modo de registro y de catalogación de cada una de esas piedras. Y después hice con ese mismo conjunto algunas fotos, algunos registros de la comparación directa entre ese cuerpo mineral y mi cuerpo que habito o habitaba en ese momento. Y también como más avanzado el conflicto de la autovía, cuando veía cómo se rompía la montaña y cómo era tan fácil de romperse. Esa montaña es absolutamente frágil. Cuando Jerónimo Luis de Cabrera, en sus exploraciones con los quechuas, pasaron por las sierras chicas de Punilla, les decían Carachaorco, que quiere decir cerro que se desarma, la traducción literal. Sobre esa montaña, que es absolutamente frágil, estaban construyendo una autovía de 4 carriles. Entonces pensaba yo en un momento dije, ¿qué puedo hacer yo, digamos? Bueno, voy a ponerme en el lugar de este hombre que destruye la montaña y voy a agarrar una piedra y voy a romper la montaña con esa misma piedra hasta poder juntar mi propio peso en piedras, y voy a agarrar esa piedra y la voy a moler tan chico como yo pueda y me parezca, y lo voy a hacer todo a mano, pensando cómo es la acción que el hombre como humanidad, digamos, ejerce sobre el entorno. Lo voy a llevar como a mi propia escala y lo voy a pasar a eso por mi propio cuerpo, a ver qué es lo que se siente. Y ahí estaba el acto poético político, como pensar ciertas encarnaciones o ciertos modos de ponerse en un lugar como incómodo, generando un contradiscurso entre quiero salvaguardar este espacio, a la vez lo estoy rompiendo sin ningún tipo de impunidad, y cómo se genera ahí ese ida y vuelta entre una cosa y la otra, ¿no? Y eso también después, bueno, empezaron a divagar en otros tipos de producciones, como en las cuales ya el cuerpo o mi cuerpo aparece vinculado directamente con el espacio natural a través de un registro fotográfico, de video. Ahí lo que estoy pensando es cómo estoy habitando yo este espacio que tengo. Creo que en esa idea de buscar como estoy buscando en cierto punto la igualdad y a la vez el intercambio con el espacio. Creo que eso es lo que me interesa. Cuando yo me siento igual a lo que me rodea, y a la vez cuando siento que puedo tomar el lugar de esa cosa y que esa cosa ocupe el espacio que yo ocupo. El espacio no es meramente físico, pero no tan solo eso, sino simbólico, poético, político, la habitabilidad del espacio más allá de lo físico, en lo que vengo pensando y produciendo y tratando de convertirme cada vez un poco más natural, ¿no? Como ir modificando esos paradigmas que tenemos de humanidad. Acá unos, no sé, 5 metros, 10 metros se ve horrible, como que estuviera bajando el fuego por un cerro acá. Parece que se viene el fuego, no sé, estén preparados, estén atentos. Ahora vamos a ir un grupo porque creo que nos van a pedir que subamos. No tenemos recursos para ir a trabajarlo, sí para proteger. Es un frente que tiene casi 2,5 kilómetros. En mi propia práctica, quizás como el primer movimiento, yo vengo más de la fotografía, de los estudios visuales, la fotografía del video, y creo como que mi primera aproximación fue a partir de todo lo que estaba circulando por WhatsApp, que principalmente eran imágenes, sobre todo en los grupos de la radio local y, bueno, WhatsApp y Telegram, ¿no? La radio local, la Asamblea para Bachasca, el mismo grupo de la Biblioteca Popular en la que trabajo y participo ya desde antes de vivir ahora acá. Y empecé a notar como que había algo de esas imágenes y de lo efímero que eran, que se iban a ir como cayendo porque los teléfonos se empiezan a saturar, perder, romper, robar o lo que sea. Y me di cuenta que había como una emocionalidad en esos registros que a veces pasaba desapercibida, sobre todo en algo que a mí me interesa como en particular, que es como la relación entre imagen y memoria en estos dispositivos tan frágiles, ¿no? Entonces di cuenta que como un primer gesto, una primera aproximación muy exploratoria todavía era como, bueno, guardar estas imágenes. Y me daba cuenta que además de las imágenes estaban todos los audios de WhatsApp como mucho más como inmediatos y cargados,
y que constituían de algún modo como esta idea del archivo de sentimientos, ¿no? Como algo de la emocionalidad que tenían. Podían constituir como un archivo de ese acontecimiento construido como comunitariamente y sin tener demasiada conciencia de que eso es archivo, ¿no? Por su inmediatez, por su proximidad y por su fragilidad, ¿no? Como esta idea de las imágenes pobres, ¿no? Que están como sipiadas. O sea, todas las fotos son fotos que, nada, están como muy trasheadas. Digo, de repente sí, había un drive donde de repente iba alguien con una cámara a hacer otras fotos, otro tipo de registros y otra documentación más, con otra conciencia, con otra intención, ¿no? Entonces, pienso como que mi primera aproximación tuvo que ver con eso, como decir, bueno, algo de estas imágenes merece ser conservado, sobre todo por la posibilidad que tienen de disparar otros relatos después, ¿no? Como que digo, bueno, esto, visto acá un año, visto acá 2 años, ¿qué vamos a poder contar a partir de, ¿no? Algo de eso. Yo, por ahí, que vengo más del palo académico, porque lo nuestro en principio es un grupo de investigación, con todo lo que eso, lo que se supone que eso trae, pero que a nosotros lo que nos pasó, o lo que aparece mucho, está bueno, aparece mucho lo que ustedes dicen, es hasta qué punto lo que sucede nos hace vacilar lo que pensamos o las certezas que tenemos. Y sobre todo para mí, digamos, para retomar algo que ustedes dijeron, creo, es lo de nosotros estamos muy habituados a pensar desde una tradición crítica que viene desde el marxismo, pero con muchas otras corrientes, en que la función del pensamiento, de la práctica, de lo que hacemos, es desnaturalizar ciertas creencias que están escaladas, algunas cosas que se creen universales, mostrar que no son universales, algunas cosas que se venden como neutrales, que lo dado no es dado, sino que es construido. Y en algún momento dijimos, eso ya no funciona. Ese modo de proceder que es tan habitual de la crítica, que no creo que sea habitual, que si yo tuviera hace 5 años empezado a dar clase, decía, ¿para qué estoy dando clase? ¿Cuál es el objetivo de esto? Desnaturalizar ciertas prácticas, desnaturalizar cierto sentido común. Es esa palabra desnaturalizar, qué raro. Y entonces lo que me parece que empieza a pasar es algo que ustedes decían, es qué figuras tenemos para pensar lo que sucede. Y ustedes decían, o vos decías, la figura del territorio es la figura que tenemos que pensar. ¿Por qué no hablar de espacio? ¿Por qué no hablar de territorio? Tiene que ver sí o sí con un concepto, también sí o sí vinculado a la propiedad, a la delimitación. En mi territorio no lo es. Entonces creo que para nosotros uno de los desafíos es eso, qué figuras del pensamiento que tenemos para dar cuenta de lo que sucede y que de algún modo trastocan la certeza de la crítica, yo diría. Hay como una respuesta automática que es, ¿para qué hago lo que hago en última instancia? ¿Por qué doy clases? Bueno, no puedo decir nada, quiero ser especialista en tal cosa que a mí no me interesa. Como que el discurso que nos damos a nosotros mismos es, porque quiero fomentar el espíritu crítico, el pensamiento crítico, porque quiero transformar el mundo. Porque yo creo que la paradoja es que hay algo de eso que se vuelve sentido común, un cliché, ¿no? Sí, todos hacemos eso, sí, ya está, pero eso no hace nada. Si hay una evidencia de que el pensamiento crítico fracasó, es que el mundo está como está, digamos, y no produció nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué figuras? Por ejemplo, pensemos en el espacio, que es algo que atraviesa la conversación, ¿no? Una figura puede ser el territorio. Otra figura que retoma otro amigo, que es Gaby Giorgi, decía el suelo. Pues el suelo, claro, te permite pensar en estratos. Entonces el suelo no como el suelo, como una especie, digamos, no estamos parados, sino el suelo como en su dimensión vertical, digamos, ¿no? Porque también hay una historia. Entonces ahí hay como un tiempo, el suelo es espacio, pero también es un tiempo, ¿no? Porque te muestra diferentes capas y lo que fue pasando y lo que... Bueno, nada, entonces, ¿qué figuras somos capaces de inventar para pensar, hacer y... Sí, lo que está pasando. Eso, por ejemplo, digo, para cerrar con esto, hay una figura que para mí es muy presente en todo esto, en los modos de pensar la política, porque es lo que más me interesa a mí, políticamente, pensar, como hacemos, que es el concepto de vida. Y eso me parece un problema. Quiero decir, siempre aparece como justificación de las prácticas políticas y de la intervención, bueno, de lo que hay que hacer, de lo que está bien, defender la vida. Aun cuando incluso podemos ser
tan abiertos que decimos defender la vida, vidas no humanas. Entonces, ¿por qué hay que combatir los incendios? ¿Por qué hay que combatir tal edificación? Porque se pone en riesgo la vida de seres humanos, se pone en riesgo la vida de la fauna, se pone en riesgo la vida de la flora. Pero ahí entonces es como que en este argumento nos parece, bueno, si una intervención no afecta vidas, bueno, eso ya es más difícil de oponerse a eso, ¿no? Pienso, vamos a un ejemplo concreto. Si viene una gran mina y dice, mirá, vamos a dinamitar esta montaña, pero mira, en esta montaña no hay árboles, no hay vegetación, no vive ningún bicho, acá no vamos a contaminar ningún río, acá no hay nada de vida, no hay vida, lo dinamitamos, sacamos litio y contribuimos al desarrollo del país, entran dólares, todo ganancia, este proyecto. Claro, uno ahí se da cuenta que para mí es un problema, digo, que el concepto de vida es el ideal regulativo que parece en última instancia justificar todas las prácticas. Para decirlo más concretamente, hay una autora que a mí me gusta mucho, se llama Elizabeth Povinelli, que es una antropóloga que trabaja en Australia. Ella dice, claro, lo que en nuestras políticas siempre fueron orientadas a lo humano, ¿no? Al desarrollo humano, a salvar lo humano, a generar más políticas de mayor igualdad en lo humano, bueno, todo lo que sabemos. Después se ampliaron, pero la vida empezó a jugar ese lugar de lo excepcional. Antes de lo excepcional, que somos humanos, los animales no hacen política, las plantas no hacen política, solamente los humanos. Después nos ampliamos, pero parece que la vida, y ella dice, claro, es un problema porque en donde ella trabaja, en ciertas comunidades aborígenes australianas, no pasa por ahí, porque lo inerte también entra en la discusión política. Lo que yo creo es que nosotros estamos como en un entre la naturaleza y en un entre este hombre extractivista y capitalista extremo. Es difícil pensar que somos una cosa o la otra, porque claramente no encajamos en ninguno de los dos y tenemos que seguir viviendo. No sé si tengo una opinión muy formada, porque creo que todo tiene un valor per se, digamos, por más que no existiera vida en un lugar, que es imposible pensar, como hay distintos tipos de vida, entonces incluso las piedras tienen su propia existencia en vida, entonces es difícil pensar que algo no la tiene y que por eso vale más o menos, dependiendo de su funcionalidad de vuelta para el hombre, para el humano, cuánto vale en relación a cuántas necesidades puede llegar eso a satisfacer. Entonces es como difícil repensar ahí qué pasa si en una montaña no hay nada, la vuela igual y algo hay, no sé, es como imposible pensarlo y creo que todo tiene el valor de ser preservado en un punto. Me resulta complejo pensar en una montaña que no tenga nada. O sea, una montaña que es nada sería un conjunto de minerales, por ejemplo, que de alguna forma están ahí hace miles de millones de años y seguramente lo que pienso es que esa formación ha de ser una cosa geológica absolutamente hermosa y para ser admirada, digamos, y que eventualmente pudo haber sido un lugar de regocijo para gente. Me es casi imposible pensar un lugar en el que no haya, o sea, un lugar sobre la tierra en el que no haya vida, porque la vida existe en todos los lugares, digamos, desde microorganismos que habitan en cualquier lado hasta en el fondo del océano existen estos peces súper extraños y rarísimos y nada, y siento que sobre ese, bueno, pero hagamos el ejercicio de que puedo pensar que no existe vida entendida como incluso una bacteria, pero ha de haber algo, ha de haber una materia y esa materia sí significa algo en un término de valor para alguien. Pensaba en esto que decís y que traes, como el espíritu crítico se volvió sentido común. Creo que también ciertos modos de producir saberes, de hacer teoría, están también en crisis y creo que ahí hay un punto donde el encuentro con las prácticas artísticas
como otro modo y asumir que las prácticas artísticas son una forma de producir saber sobre el mundo y de desestabilizar, incluso con esta posibilidad de correrse de la linealidad del lenguaje, del trabajo desde la imagen, desde la acción, desde lo performativo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo como interesante en este tipo de encuentros, o como esta mesa ahora mismo, ¿no? Como de pensar el lugar de la producción de saberes desde las prácticas artísticas, ¿no? Como un lugar donde no se busca establecer como una certeza o de establecer categorías, definiciones, binarismos, sino decir, bueno, de repente hay como una apertura que lo que vuelve es como también más permeable a lo que pasa con la situación de espectaduría, como que, bueno, no es como presentar algo cerrado, hermético, sino como, bueno, de repente estas imágenes o estos haceres puestos en relación pueden como contar algo sobre el mundo sin establecer como esas jerarquías de legitimidad de lugares de decir, porque pienso también un poco en esto que pasa en Parabachasca y la posibilidad de trabajar desde en el proyecto en el que estoy trabajando ahora, que justamente digo proyecto, pero pienso más en esta idea como de trayecto, ¿no? Como que hay algo como de haber empezado con una idea, de pensar en la idea de construcción de un espacio de un vivero, y que para mí tenía como la cierta como potencia de la idea de la semilla, la germinación, romper con la temporalidad del humano, decir, bueno, esta idea de volver a reforestar, además en una escala de tiempo que nos excede absolutamente, que es como decir, bueno, la restitución de un sotobosque no vamos a llegar a verlo, pero lo podemos imaginar, entonces hay algo también fabulativo que es como interesante de pensar, bueno, cómo sería más allá de la posibilidad de verlo. Y nada, y después como en el mismo proceso de trabajo apareció que había 5 viveros nuevos que se habían establecido en 5 lugares, que en realidad no, el lugar de la biblioteca para sostener un vivero materialmente, o sea, los materiales mismos, no sé, la silobolsa o el plástico que requiere cierto mantenimiento, no era viable y no era como el lugar desde donde... Y eso lo abre también la posibilidad de pensar en esa apertura que tienen las prácticas artísticas de no trabajar en la linealidad proyectual, de saber de antemano hacer y ejecutar, ¿no? Como, entonces de repente empieza a pasar que, bueno, que esa idea inicial, a partir de lo que va pasando, se va desestabilizando y va tomando como otra forma y no sé. Como que creo que es interesante como ese punto de encuentro que contás como en relación al hacer desde las prácticas más académicas con las prácticas artísticas. Sí, eso lo vi todo por la tele. Se fue viendo en todas las redes sociales. Siempre termina siendo un show mediático. En la tele, el diario. Programas de Chimentos, me acuerdo que hablaban del tema. Son muy exagerados los medios cuando pasa y después se olvidan. Me llevó a pensar en otro proyecto del que formo parte, esto de las prácticas artísticas y del pensar juntes, que me parece como muy importante como humanos dentro de este territorio. Formo parte de un proyecto de Diminuta Danza, tiene
un espectáculo que se llama Improvidanza, y es un espectáculo participativo de un espectáculo que es danza espontánea a través de relatos del público mediante una temática disparadora que se presenta al comienzo, que trabajamos con ecocidio, trabajamos con feminismos, diversidad, y a partir de esa temática es como muy interesante el planteo, porque el espectador es invitado a formar parte del espectáculo, a reconocernos entre todos, y después a partir de vivencias propias, que en esto se parece un poco con lo que sería el teatro foro, teatro de participación, digamos, pero con la danza. Después las chicas pueden improvisar un reflejo de eso que fue escuchado o una posible respuesta, y se construye en ese momento, y después se vuelve a debatir sobre lo que se hizo, ¿no? Entonces de repente podemos escuchar relatos de lo más diverso, digamos, como somos, porque así como la diversidad del monte nos habla, la diversidad de seres humanos nos habla también de lo que somos, y cómo podemos ir construyendo un pensar común, unos acuerdos comunes, que son los que eso repercute directamente sobre las prácticas activas, sobre el espacio en el que vivimos, ¿no? Que ese siento el poder que tenemos como masa de personas, porque en definitiva yo pienso, bueno, haga, lo que las grandes empresas y decisiones tengan, van a terminar haciendo en el mundo, digamos. A veces, viste, te agarra esa frustración de decir, ¿para qué yo milito todo esto si en realidad un día van a venir, no, hacemos esto, ¡pum!, con un poder, porque como, ¿dónde se asienta el poder? ¿Cómo es posible? Digamos, ahí es como desestructurar todo un sistema, ¿no? Pero yo siento que no hay otra que ese trabajo de hormiga, de irnos encontrando, y de repente, si hay un poder que tenemos, es el poder, por ejemplo, el poder de consumir. ¿Qué consumimos? O sea, lo que no se compra no se vende más. Entonces, de repente sí tenemos algo en nuestras manos, pero de lo que tenemos que ser conscientes. O sea, actuar con conciencia, y eso se genera a partir de todo este entramado que podemos ir haciendo desde las propuestas artísticas, de propuestas de lo más diversas que puede haber. Hablar esto que estamos haciendo, digamos. Pero hay otra cosa que mencionabas que me parece importante, que es eso de lo común, digamos. ¿Qué significa eso y cómo lo pensamos y cómo porque es como, sí, cómo hacemos políticamente eso. Y creo que una de las cosas que empieza a pasar, y que es lo difícil, es cómo dar lugar a un común que no sea un común solamente humano. Es como toda una paradoja, porque siempre creemos que solamente hacemos política nosotros. O está eso, abramos el juego de la cuestión política a otros existentes que no sean solamente humanos. Pero hay otra banda de gente que dice, bueno, y no hay algo, no tenemos que dejar un resquicio de algo que no sea común, de lo incomún, o de algo que queda como irreductiblemente por fuera de top, y que hay algo que no sea de nadie, digamos, algo así. Algo así. De todos y de nadie. Sí, que no pueda ser. Porque capaz que porque uno pueda quizás incluso reivindicar una especie de propiedad común. Y quizás haya otra forma de pensar que bueno, quizás haya una dimensión que sea inapropiable, ¿no? Que ni siquiera tiene que ser propiedad común, bien público, a disposición de todos, sino que tiene que ser radicalmente inapropiable, ni siquiera un bien común, ¿no? Es inapropiable esto. Me parece un poco... me parece que la discusión sobre lo común es cómo hacemos comunidad, qué relato nos contamos para hacer comunidad, etcétera, es como una de los problemas actuales. Sí, pensaba en no sé, de cierta como de necesidad como de consenso sobre lo comunitario, y que la comunidad está bien, y la comunidad es como también una ficción llena de problemas, digo, es
es un quilombo, básicamente. La película esa de Alex de la Iglesia, ¿no? La comunidad que es... La comunidad, sí. Que es bajo. Claro, digo, ahí hay algo de... Es un quilombo. Sí, ¿no? Y hay algo también de que el vivir juntos es una cosa como bastante compleja. No, sí. Pensá en que también hay para mí un problema en todo esto que estamos charlando, diciendo que es esto, digamos, aparece un tema nuevo, no es nuevo, pero se empieza a hacer cada vez más visible el calentamiento global y es como irreductiblemente que a mí me molesta un poco de la voracidad. Para mí es la figura, la voracidad del humano, que es voraz en múltiples aspectos, pero también, no sé, siento por ahí que estamos, que se empezaron a multiplicar las prácticas artísticas, todo en relación a eso, ¿no? Hay que hacer, no, ahora hay que pensar el cambio climático, ahora es el tema, ahora hay que... y uno dice, bueno, está buenísimo, y al mismo tiempo digo, no es un modo más de esa voracidad por hacer y porque ahora está eso, antes era otra cosa, y ahora es eso lo que hay que pensar, discutir, porque nos atraviesa, porque están los incendios, porque sabemos que el agua está contaminada, porque bueno, se nos impone el tema, pero la reacción, aún en el mejor de los casos, responde a la misma lógica de la voracidad. No sé, que por ahí también me hace ruido, yo decía, capaz que no haya, no sé, capaz que no haya que hacer nada, no haya que pensar más nada, no haya que escribir más nada, no haya que más nada. Si no hacemos más nada, va a estar mejor. Y ahora quizás me pongo un poco dramático, pero un poco un deseo que tengo es como la extinción del hombre. Creo que es lo mejor que le puede pasar al mundo. Entonces, como sé que eso es realmente como imposible, digamos, o al menos inviable en principio, y es inevitable que el hombre hace, o sea, su propia existencia genera cosas, todo el tiempo está generando y produciendo, y también por el sistema en el cual estamos inmersos, digamos, el capitalismo nos obliga siempre a estar pensando y haciendo y produciendo en función a un algo que no sabemos muy bien qué es, y nosotros como artistas tampoco estamos eximidos de eso, ¿no? Entonces estamos como todo el tiempo obligados y pensados y como inmersos al hacer algo porque hay que producir. Entonces creo que en esa imposición que tenemos como sujetos trabajadores a la vez, como es importante pensarnos como trabajadores del mundo del arte, como mi producción va por ese lugar de hacer cosas que intervengan en el espacio, y a la vez en ese mismo intervención el espacio mismo me está devolviendo a mí como cosas, como si yo rompo algo, yo siento a la vez que me estoy rompiendo a mí mismo. Cuando yo voy y me enfrento contra una montaña con mis propias manos a romperla, siento que me estoy rompiendo a mí. O sea, y de hecho efectivamente me pasa. Hay momentos en los cuales yo acciono sobre el espacio y en ese mismo accionar me golpeo, porque el espacio me está devolviendo lo que yo les estoy dando. Entonces es inevitable pensar como en ese ida y vuelta, y que es la pura acción y reacción. En algún momento esa vorágine con el cual el hombre afecta todo lo que le pasa por adelante, como humanidad se le va a volver en contra, se le está volviendo de hecho, y es medio inevitable que eso suceda. El movimiento es inevitable. El estar en movimiento es inevitable. No, podés moverte rápido o podés moverte lentamente, pero si tu corazón no bombea, te morís. O sea, digo, el movimiento es inevitable para la vida. Y creo que se puede como sentir cuando un proyecto abraza una temática desde un lugar, no sé, que te llegó a decir, no, voy a hacer esto porque es lo que está de onda o lo que se está hablando y tengo que, entonces como que es algo medio, un prototipo así, que vos cuando ves un proyecto así, medio que sentís esa separación. Cuando hay proyectos que verdaderamente nacen desde una cosa más visceral, también lo sentís. Digo, y todo es prueba de error también en lo que hacemos. Es como prueba de error, y ese movimiento, bueno, cada loco con su tema, ¿no? Lo último, lo más fuerte que dejó la inundación, que es que las asambleas y las organizaciones de base eligen el trabajo colectivo
de no constituirse en ONG, pero al mismo tiempo de estar trabajando entre pares con otros espacios, con los artísticos, con los bibliotecarios, con los educativos. Que no se vaya la gente que vive en las sierras, porque cuando se va la gente de las sierras que vive ancestralmente ahí, ese campo lo agarra una mega minera de canteras, ese campo lo agarra un gran ganadero o lo hacen chacras. Sin bosque nos inundamos, pero sin bosque también nos falta el agua. ¿No van a aplaudir?